Y vamos a cerrar hoy la primera temporada de Cristianos Contagiosos. Esto es como en las series de esas aplicaciones de películas. Vamos a terminar la temporada número 1, pero habrá una segunda temporada. Y recordemos que durante estos miércoles aprendimos acerca de por qué convertirnos en cristianos contagiosos, de cómo ser cristianos de alto impacto, de cómo aprender a relacionarnos mejor con las personas, ser más sociables, porque nuestro evangelismo es relacional. Y el miércoles pasado con mi hija Marcela hablamos acerca de la comunicación clara, métodos, estrategias que nos van a ayudar a compartir el evangelio, a abrir la puerta para que muchos entren y sean salvos. Pero si usted se perdió de algo, le animamos, si está en Facebook, a que vaya a nuestro canal de YouTube y pues se adelante con todos estos temas. Pero el punto es el siguiente: si nosotros tenemos toda esta información y no tomamos una decisión, pues no va a servir de nada. No va a servir. Tenemos que tomar una decisión. Se cuenta que iban 3 ranas por un río rumbo hacia una cascada y su muerte era inminente. Iban las 3 en una hoja muy ancha. ¿Y qué van a hacer? De repente una decidió saltar, pero finalmente todas 3 se ahogaron. ¿Por qué? Porque aunque una decidió, nunca hizo nada. Y a veces nos ocurre eso. Sabemos, conocemos y hasta tomamos decisiones emocionales, pero no hacemos nada. El tema para hoy lo hemos titulado La meta de la vida. Porque vamos a hablar acerca de metas. Nuestra meta con todo este tema es que nos volvamos una iglesia de cristianos contagiosos, no legalistas, no mundanos, no aburridos, cristianos contagiosos, que aquellos que nos rodean, que nos conocen, se sientan atraídos, se sientan inspirados a seguir a Cristo. Así que este es el propósito de hoy. Vamos a ver qué queremos con todo esto de ser cristianos contagiosos. Y para desarrollar este tema me acompaña hoy desde la hermosa región del Tequendama, en Cundinamarca, una población hermosa donde se produce café y panela. Quipile, Cundinamarca. Hola, Pastor Ronald, muy buenas noches. Hola, mi pastor Alfonso, es un gran privilegio enorme para mí y un gran reto poder ser su compañero de enseñanza en esta noche. Un saludo de bienvenida a todos los cristianos contagiosos de la Gran Comisión, y si nos acompaña un amigo nuevo y quiere saber qué es eso de cristianos contagiosos, como decía nuestro pastor ahorita, les invitamos para que se suscriban al canal de YouTube y allí reproducir las enseñanzas que ya se han hecho. Qué bueno, Ronald. Hoy vamos a enfocarnos en acerca de la meta de la vida. Vamos a hablar de metas, cómo alcanzar metas. Y quisiéramos que ustedes que están ahí en Facebook o en YouTube interactúen con nosotros. Respondan de manera tranquila, relajados. Esta pregunta: la palabra metas, ¿qué imágenes le trae a la mente? Es decir, cuando usted escucha metas, esa palabra metas, ¿en qué piensa? Y bueno, mientras nuestros participantes opinan y escriben en el chat, Ronald, para ti, ¿qué imagen trae esa palabra metas?
Bueno, mi paz, viene a mi mente, por ejemplo, un vendedor de carros que atrae a las personas, les enseña el vehículo, les habla de la marca, comodidad, calidad, costo-beneficio, pero no se queda ahí solo con mostrar, sino que logra la meta que es vender. Esa es la meta. Pero usted, mi pastor, ¿con qué relaciona alcanzar la meta antes de leer los comentarios allí en el chat? Bueno, yo tengo una pasión por el atletismo, me gusta correr, lo disfruto. De hecho, aquí entreno, si no por chicanear, pero el pasado 1 de mayo, hace apenas 2 días, casi completo 12 kilómetros corriendo, aprovechando la ciclovía bogotana. Entonces la meta para mí es eso, ¿no? Como un reto, como un desafío. También cuando escucho la palabra meta pienso en muchos anuncios publicitarios donde a la gente se le ha enseñado que es pecado ser gordo, entonces tiene que bajar de peso. Y la meta, dice el nutricionista ya en el médico, es bajar 8 kilos, 10 kilos. Entonces empiezan a hacer dieta, ejercicio, a usar ciertos productos porque la meta pues es obvio bajar de peso. Vamos a leer algunas respuestas que han escrito. Aquí tengo Facebook, voy a leer esto y algunas respuestas. Bueno, aquí tenemos a Rosa Gudelo. Rosa, qué alegría que estés aquí conectada, una mujer fiel de nuestra comunidad con toda su familia. Ella dice, cuando piensa la palabra meta, dice el objetivo que quiero alcanzar. Y Katica Walteros dice, ser más como Cristo. Qué linda meta. Dice, mi meta es que a través de las ventas poder predicar a todos los que necesitan. Qué bien. Es bueno hacerlo, Katica Walteros. A propósito, ofrézcanos ahí en el chat, aproveche y véndanos algo. Ronald, ¿y qué respondieron por allá en el canal de YouTube? Sí, señor, mi pastor. Bueno, saludamos a Cecilia Beltrán Gaitán desde la Mesa Cundinamarca. Hernando Gil dice, en un logro, un fin. Nidia Palacio, mi amiga Pelu, dice, esfuerzo, preparación. Lucecita Rodríguez dice, en el final de un camino recorrido que previamente se ha trazado. El éxito de grandes esfuerzos. Muy bien. Sandra Roa Ramos. Bueno, un abrazote, familia de la Gran Comisión. Bueno, más triunfos, dice, metas y triunfos, dice la pastora Elizabeth Galeán. Aquí tenemos ya todos estos comentarios, mi pastor. Bueno, Ronald, cuando hablamos de alcanzar la meta y pues conectamos esto con nuestro enfoque de los últimos miércoles acerca de ser cristianos contagiosos, debemos recordar algunas cosas que ya nos han dicho. Una de ellas es relacionarnos con las personas. Esa debería ser una meta. Ser más sociable. Presentar a Jesús. Recuerden, no predicamos a la iglesia, no le decimos vaya a la iglesia y conozca a nuestro gran pastor. A veces la gente habla mucho del pastor y cuando van y lo conocen dicen, ah, era usted, yo me lo imaginaba más alto, y lo dicen así, le pegan a uno duro en la parte emocional. Entonces la idea es presentar a Cristo, es aplicar los métodos que con mi hija Marcela hace 8 días veíamos, ese tan sencillo del puente en una servilleta con un bolígrafo, uno puede enseñárselo a alguien. Recuerden, la meta nuestra como cristianos es hacer discípulos. Hace unos días en el culto del domingo hablamos que todo cristiano está llamado a ser pescador de hombres. Todos, absolutamente todos. La gran comisión no es para los pastores solamente, es para todo creyente. Recordemos la gran comisión, leámosla. Mateo 28:18, la leo en la nueva versión internacional y dice,
Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ahí está nuestra meta clara. Nuestra meta en esta vida no es ser famosos o ricos o poderosos o viajar por el mundo o tener muchos títulos, mucha preparación académica, cosas las cuales, aclaro, no son malas. No está mal esa meta de mantenerte en forma, de ser guapo, simpático, bonita, linda, no está mal, pero esa no es la meta, porque eso pasará. La meta es hacer discípulos. Así que vamos a tratar de responder a la pregunta: ¿cómo podemos alcanzar la meta de llevar a las personas a Jesús? Porque esa es nuestra meta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ronald, ¿qué podríamos decir para empezar a desarrollar este tema? Podemos decir, mi pastor, que sí se puede. Esa es la tarea que tenemos como cristianos contagiosos. Y me gustaría animar a la audiencia a decirle a la persona que está a su lado o escribir en el chat: podemos llevar personas a Cristo. Podemos llevar personas a Cristo. Veamos algunas pautas, mi pastor, que nos ayudarán a alcanzar la meta de llevar personas a Cristo. La primera pauta es: llevamos personas a Jesús, en primer lugar, cruzando la línea de la fe. ¿Cómo así? ¿Cómo se come eso? Para entender un poco acerca de esta primera pauta, les voy a contar una anécdota del escritor Bill Hybels. Hace algunos años, un amigo de él se detuvo en la iglesia para contarle que había perdido su trabajo y que si podía hacer algo para ayudarlo. Y le dijo: haré todo lo posible. Claro que sí. Más tarde, esa semana llamó a otro amigo que dirige un negocio y corrió un riesgo. Hizo de cupido ocasional, algo que no siempre sale bien. Y esta vez pues no fue la excepción. El amigo que era el dueño del negocio le dijo a Bill: seguro, si piensas que es un buen tipo, envíalo a verle. Necesito un nuevo vendedor. Así que actuó como enlace y todo parecía estar bien. Parecía todo feliz. Eso hasta que algunos meses después descubrió Bill que su amigo había sido despedido. Así que cuando volvió a hablar con su amigo, el dueño del negocio, le preguntó que por qué su amigo no había tenido éxito en su empresa. Bueno, dijo el empresario, tu amigo era concienzudo, agresivo, en el buen sentido de la palabra para el trabajo. Trabajaba duro y hasta podía hacer una presentación de ventas decente. Entonces, ¿cuál fue el problema?, preguntó Bill. El amigo empresario le respondió: el tipo nunca podía llegar hasta el momento de hacer el pedido. Hacía que los clientes entraran al salón, hacía su discurso, pero parecía totalmente incapaz de pedirles que compraran el producto. ¿Qué es un buen vendedor si no sabe cerrar una venta? Tremendo, ¿no? De igual forma, para poder aplicar lo aprendido, pues debemos relacionarnos con las personas. Debemos comunicar el mensaje, como hacía este vendedor. Reunía a las personas, comunicaba todo, pero también nosotros debemos hacer lo mismo, visitar, invitarlos a la iglesia, por ejemplo, a un grupo de crecimiento integral, pero no quedarnos allí. Debemos ir más allá, debemos cruzar la línea de la fe para lograr que las personas se acerquen a Jesús
y de paso llevarlos a decidir, tomar esa gran decisión para su vida. Y la pregunta es, ¿cómo cruzar la línea de la fe? Para eso vamos a ver 3 pasos prácticos que nos van a ayudar a ser más eficientes a la hora de conducir a las personas a Cristo y que sean transformadas por Él. Solo Él puede transformar. Y el primer paso es acercarse a la línea. Ese es el primer paso. El primer paso para ayudar a nuestros amigos a avanzar al punto es avanzar al punto de decisión, es interesándonos por su crecimiento. Y para ello, pues debemos formularles algunas preguntas que lo reten y que lo lleven a reconocer la necesidad que tienen de Cristo en su vida. Y puede ser para eso usando un relato de la Biblia, puede ser usando nuestra historia personal, una historia o algo que les pueda ayudar. Pero lo primero es acercarnos a estas personas. Y para acercarse a la línea, tengamos en cuenta algunas ideas y mi pastor Alfonso pues nos va a compartir la primera. Paz, compártenos cuál es la primera idea. Bueno, la verdad es que como dicen el narrador deportivo, los narradores, a veces como cristianos mucho toque y de aquello nada, me explico. A veces hay equipos de fútbol que juegan muy bonito y no hacen goles, pero hay otros que no juegan tan bonito pero hacen goles. El gol en este partido de la vida es pescar vidas para Dios, ganar almas para el reino de los cielos. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo empezamos a evaluar esto de acercarnos a la línea? Tenemos que tener en cuenta algunos aspectos, como cuáles. Número uno, el interés que las personas están mostrando. O sea que tenemos que evaluar el interés que ellos muestran, porque a veces, a pesar de que hemos hecho todo lo que hemos visto en los miércoles pasados, la gente se muestra desinteresada. Realmente en mi caso personal, cuando yo noto tal desinterés, aunque no la descarto, pero digo, no es el tiempo. Voy a seguir orando por esta persona, no la descarto, sigo orando, pero no me voy a desgastar porque no le veo el interés. Es como cuando uno va al campo y ve las frutas. Hay una fruta que todavía no es el tiempo de recogerla, hay que esperar. No la desechamos, pero hay que darle tiempo. Entonces, es bueno evaluar qué tan interesada realmente está la persona. De lo contrario, lo mejor es seguir orando sin descalificarla. ¿Cuál sería otra idea que nos ayudaría? ¿Qué más tenemos que evaluar, Ronald? Sí, señor. La siguiente idea para ayudar a conducir a las personas a Cristo es evaluar la comprensión. La respuesta, las respuestas de nuestros amigos a nuestras preguntas, junto con la interacción que sigue, nos dirá mucho acerca de su nivel de comprensión espiritual. Algunas personas, por ejemplo, comprenden el Evangelio claramente, pero muchas veces no se sienten preparados para responder a él. Otras sencillamente son personas muy abiertas que comparten con uno, interactúan con uno e incluso muchas veces se disponen a confiar en Cristo, pero están confundidas acerca de cuál es el verdadero mensaje. Debido a esa dificultad que muchas personas tienen para comprender el mensaje, debemos estar siempre preparados con alguna otra ilustración. Recordemos que no a todas las personas, por ejemplo, les gusta el fútbol, pero posiblemente se sienten atraídos si les hablamos, por ejemplo, de deportes de aventura. Más entendiendo que estamos en medio de una sociedad que cree tener la razón en todo, que cree tener la verdad para todos. Y nosotros debemos estar preparados para comunicar a nuestros amigos eso que compartimos el domingo antepasado, allí en nuestras sedes, en nuestros cultos, y es que Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida. No se puede llegar al Padre sino por Él. Debemos estar preparados siempre para mostrar el amor de Dios por medio de su palabra,
con diversas historias y luego evaluar su comprensión, a ver cómo va ese proceso allí. Pero otra más, mi pastor, ¿cuál sería la tercera idea? Tenemos que evaluar la preparación. Y cuando hablamos de evaluar la preparación, pues nos referimos a la preparación del oyente o de aquella persona que queremos alcanzar para Cristo, pero también la preparación nuestra. Realmente esto de ser cristianos contagiosos, sin oración, sin la presencia del Espíritu Santo, no funciona. Es el Espíritu Santo el que nos transmite, por decirlo de alguna manera, ese virus, esa pasión, ese fuego. Entonces, si vamos realmente a cruzar la línea, tenemos que hacerlo con expectativa. Señor, sé que estamos en este tiempo y fulano de tal está listo para que se convierta, para que empiece el nuevo caminar con Dios. Tenemos que hacerlo con esa expectativa. Eso es muy importante. Pero veamos el segundo paso. El segundo paso, pues es que si ya hemos evaluado a las personas, ya sabemos en qué condición está, que probablemente están ahí, y ya nos hemos acercado a la línea, ahora la vamos a cruzar. Algo así como el atletismo, estamos ahí, pero ahora cruzamos la línea. Esto es una parte como peligrosa, porque nos estamos metiendo en terreno donde la persona puede decir, hey, no invadan mi espacio, a mí no me vengas con tu religión o con tu fe, tú crees una cosa, yo creo otra, hey, aquí no te metas. Realmente estamos en un territorio peligroso, bélico, de guerra, pero hay que hacerlo. Tenemos que hacerlo. De otra manera, ¿cómo los vamos a alcanzar? Y recuerdo por allá en el libro de los Hechos, cuando Felipe, un diácono de la iglesia de Jerusalén, es impulsado por el Espíritu Santo para ir al desierto a evangelizar, a ganar a un etíope para Cristo. Parece que el Espíritu Santo tuvo que pegarle un empujón para que cruzara la línea. Porque puede ser que ya le hayas compartido a esa persona el mensaje del evangelio, le hayas mostrado el puente o yo no sé qué método usaste, pero probablemente esa persona todavía tiene dudas, tiene temores, tiene preguntas o tiene prejuicios. ¿Qué deberíamos hacer en ese caso, Ronald? ¿Cómo empezamos a cruzar la línea para alcanzar esa vida para Cristo? Bueno, mi padre, deberíamos seguir algún consejo y es el que vamos a dar. El primer consejo sería relájese. Y eso suena un poco raro, ¿no? Pero hay que relajarse. Eso no quiere decir que les vamos a decir, bueno, es un placer dejarlos hasta este punto, guiarles hasta aquí, sigan adelante. Cuando se habla de relajarse, es saber de que así como Dios nos ha estado guiando en las conversaciones que ya hemos tenido con nuestros amigos, Él nos ayudará a conducir a las personas a la fe. Recordemos que nosotros solo somos instrumentos en las manos del Señor y que la obra de transformación de las personas la hace Él con su poder. Así que relájese, tú tranquilo, como dijo el jugador. Si ya hemos guiado a las personas hasta este punto, ya no abandonarán el proceso, pero debemos seguir allí siendo intencionales, orando por ellos, pero estar tranquilos, no metérnosles por los ojos, tratando de jalarlos a la fuerza, no, relájese. Hay que seguir también, mi pastor, un segundo consejo. Dime cuál sería ese consejo. Bueno, me gusta eso que hablas de relajarse, porque tenemos que entender algo claro. Nosotros somos el medio, el instrumento, pero realmente quien hace la obra en el corazón de la gente es el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios, esa palabra que le compartiste, esa palabra que le hablaste a las personas, esa palabra hace la obra.
Ahora, si ya hiciste esto y de repente esa persona abre el corazón, un segundo paso es: olvídese de las fórmulas. Y esto es muy importante que lo entendamos. Las fórmulas. ¿A qué me refiero con las fórmulas? En ocasiones, no tan frecuentes, pero algunas veces hay personas que terminando la reunión me dice, con cuaderno en mano: pastor, me repite la oración que dijo, esa oración es muy linda, yo quiero tenerla. Es decir, como creyendo que es una fórmula. Hablando de esto, de contagiar a otros, de evangelizar a otros, a veces hemos creído que para que una persona se convierta, nazca de nuevo, pues hay una fórmula exacta, una oración que repetir tal cual. Y realmente nada más lejos de la verdad. No es así. Cuando Jesús habló con Nicodemo, le dijo: el Espíritu sopla de donde quiere. Es decir, el nuevo nacimiento, la transformación, definitivamente es obra de Dios. No hay una fórmula. Y leamos este texto en Lucas 23:40. Es un texto lindo, donde un ladrón, un delincuente, a última hora se arrepiente. Dice: pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, dijo el ladrón de la cruz, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Y perdónenme ser un poquito gráfico con esto que voy a decir, pero yo aquí veo un hombre que a última hora en la cruz se da cuenta que el que está en la otra cruz, Jesús, es el Mesías, y que realmente tiene un reino, que es rey. Le invoca y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús no le dijo: ok, levante la mano y repita conmigo. No, recuerde que estaba clavado a una cruz, así que no podía levantar la mano. Tampoco le dice: cierre los ojos y repita estas frases. No. Sencillamente Jesús le dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es que yo he encontrado en mi caminar con Dios y en mi labor pastoral de más de 31 años, personas que a veces levantan la mano, cierran los ojos, hacen una oración, pero no cambian, porque tal vez definitivamente nunca nacieron de nuevo. Pero he visto otras personas que probablemente no levantan la mano, no dejan los datos, no son recibidos por Alejandro y su combo, nada, pero aquí en el corazón se produjo un cambio. Realmente nacieron de nuevo. Así que no hay fórmula, pero hay otro elemento importante y es el que nos va a decir Ronald. ¿Cuál es? Sí, señor. Orar juntos. ¿Cómo buscar la oportunidad de orar en un lugar tranquilo y hablar a Dios en ese momento? Y eso a nosotros nos dará la confianza y nos hace testigos de que sí, nuestro amigo recibió el perdón de Dios y decidió seguir a Cristo. Eso es muy importante, que oremos juntos con ellos, pero también debemos conducir la oración y sobre todo hacerlo en tono natural, es decir, que sirva como modelo de cómo hablar con Dios, sin tanta palabrería, sin palabras rebuscadas, no hablando por ahí en lenguas, personas que apenas están conociendo al Señor, algo así como agradecer a Dios por llevar a nuestro amigo hasta este punto y pedirle a Dios que le ayude
a continuar a recibir humildemente su perdón y su guía. De eso se trata, de que nosotros podamos ser modelos, ser ejemplo, podamos ayudarlos en esto de acercarse, de conocer más a Dios. Y también hay un consejo más, mi pastor, en este punto de cruzar la línea. Dinos cuál es, por favor. Hay que, hay que de alguna manera motivar a las personas para que empiecen a orar desde ya. Porque esto no se trata de que yo como cristiano contagioso que estoy ganando a esa persona para Cristo lo hago todo. No, enséñele desde ya, dígale, mira, orar es hablar con Dios. ¿Qué tal si oras? A ver, dile al Señor de que estás agradecido, de que te arrepientes, dile al Señor que te dé fuerzas y le animamos a esa persona a que ore, a que empiece a practicar la oración. Luego de que esa persona ha hecho su propia oración, pues es bueno que usted, como el que lo está mentoreando, guiando, pues cierre la oración reafirmando cosas de lo que esa persona dijo o invocando la presencia del Espíritu Santo de acuerdo al discernimiento, a la guianza que el Señor le dé. Es importante. La oración es algo así como ese momento lindo dentro del cual la persona le entrega su vida a Cristo y empieza ese nuevo caminar con Dios. Y las personas tienen que aprender a orar. Y a orar se aprende orando. Pero hay un tercer paso que tenemos que dar. No solo acercarnos a la línea, no solo cruzar la línea. ¿Qué más tenemos que hacer, Ronald? Sí, señor, debemos ir más allá de la línea. Como decía usted, nos acercamos, cruzamos, pero debemos ir más allá, porque la vida cristiana no termina con el amén. ¿Se acuerdan del vendedor despedido? Reunió la gente, hizo la presentación del negocio, parecía convincente, pero se quedó ahí. Un cristiano contagioso sigue hasta la meta, y es que luego de asegurarse que el amigo, que nuestro amigo se ha establecido en su nueva creencia en Cristo, debemos hacer varias cosas que son importantes, y una de ellas es celebrar. ¿Cómo así celebrar? Debemos buscar la manera de tomarnos un tiempo para celebrar la conversión de ese amigo, porque eso es muy importante. El libro de Lucas, capítulo 15, versículo 10, dice: les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Debemos celebrar cuando las personas se convierten, invitarlos a almorzar, hacer algo, pero que ellos sepan que han dado un paso muy, muy importante en sus vidas. Otra cosa importante es afirmar su compromiso. Recordemos que en este punto ya hemos cruzado la línea de la fe, ya hemos llevado a nuestros amigos a los pies de Cristo, ya estamos caminando más allá de la línea de la fe. Y es bueno reiterar la importancia de que lo que acaban de hacer es algo que les va a marcar para toda su vida. Debemos afirmarles a ellos que han tomado la decisión más grande que pueden tomar, y debemos afirmarlos allí en su compromiso con Dios, y de paso también ayudarles en el proceso. Mi paz, guíenos por favor en otra idea que es tan importante para ir más allá de la línea. Hay que decirles que todos sus problemas se han acabado. No, mentiras, borren eso, no, editen, no. Lo que tenemos que hacer es pintarles una imagen realista. Es decir, tenemos que decirles todo lo contrario. Mira, aquí tus problemas no terminan. Probablemente vas a empezar otros problemas, como la crítica, como el rechazo de tu familia, de tus amigos. No sabemos lo que implica para ti esta decisión, pero esta es la realidad. Ser cristiano no es fácil. Jesús nunca dijo que el seguimiento de él era fácil. Él dijo: bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen, los persigan. Pablo dijo:
es necesario que con muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que no es fácil. Entonces seamos realistas, digámosles, mira, esto es un camino, no va a ser fácil, pero aquí estamos contigo. Estamos para caminar contigo. Y de paso doy otro dato y es, hay que proponerles una nutrición espiritual a largo plazo. Eso suena como raro, pero es que esa es nuestra tarea. No solo que las personas se conviertan, sino discipularlas. Recuerden, la misión no es convertidos, la misión es hacer discípulos. Y eso implica ayudarles, nutrirlos. Y como iglesia tenemos por lo menos 2 espacios maravillosos donde los nuevos convertidos se van a nutrir. De hecho, quiero celebrar y reconocer el trabajo de nuestro comité de bienvenida este domingo que pasó en la sede principal en Coffee and Friends. Perdónenme mi inglés, ¿no? No he pagado el cursito. Pero tuvimos 30 nuevos amigos que han estado últimamente acercándose a la iglesia. 30 que se les escuchó, se compartió café, pero a la vez se les va a conectar con 2 espacios. Número 1, un grupo pequeño. Porque es que crecemos y nos nutrimos en un ambiente de un grupo pequeño. Y 2, conectarlos con las escuelas, con el Ministerio de Educación Cristiana MEC, para que empiecen a crecer y a formarse. Es decir, tenemos que asumir el rol y la tarea de ser padres espirituales, hasta que el carácter de Cristo se forme en esa persona, hasta que ese cristiano nuevo empiece también a hacer discípulos. Porque esta es la dinámica cíclica que nunca termina. Somos discípulos que hacen discípulos y así sucesivamente. Bueno, Ronald, el tiempo va corriendo, tenemos que ir aterrizando esta primera temporada. No sabemos si este año damos la segunda o el otro año, pero ¿qué tal si vamos puntualizando? Porque tú que estás aquí, ahí conectado y que probablemente has seguido esta temporada, ya te preguntas, bueno, ¿y de qué manera práctica me comprometo con este reto de ser cristiano contagioso? ¿Cómo podemos comprometernos con este reto de ser cristianos contagiosos? Ronald, ayúdanos, danos ideas prácticas. ¿Será que podemos, Paz, o no podemos? Pero claro que sí podemos. Sí podemos, todos podemos ser cristianos contagiosos que llevan las personas a Jesús. La tarea no es de unos pocos, no es de solo uno, es de todos los que hemos sido redimidos por medio del sacrificio de Cristo. La tarea es de toda la iglesia, por supuesto, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Cuando la iglesia es guiada por el Espíritu Santo, pues cumple el propósito por el cual fue creada, y fue creada para hacer discípulos. Eso pasó en la iglesia de Antioquía. El Espíritu Santo habló y dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he encomendado. ¿Y cuál es esa obra? La obra de hacer discípulos. Pablo y Bernabé eran cristianos contagiosos por donde iban, en medio de la adversidad, en medio de las pruebas. Y yo creo que nosotros, como iglesia, la Gran Comisión, podemos también ser cristianos contagiosos, que llevan personas a los pies de Cristo. Pero ¿cómo más podemos comprometernos en este reto de ser cristianos contagiosos? Evangelizando de forma natural. La evangelización es un valor básico que debe tener una iglesia contagiosa y que no debe descuidar. Debemos estar siempre dispuestos a dar a conocer el amor de Cristo a esta humanidad por medio del evangelismo. Recuerda el evangelismo relacional, el que se hace en las calles, en los grupos de crecimiento integral, en los días de celebración como el mes de los niños que tuvimos el mes pasado.
en donde todas las sedes de la Gran Comisión hizo evangelismo, en el templo, en las calles, en los parques, y fue una bendición muy linda, porque se dio a conocer a aquellos niños, a aquellas personas del amor de Cristo. En todo escenario nosotros debemos evangelizar. Y Juan capítulo 3, versículo 16, ese versículo tan famoso, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros tenemos una misión, y es dar a conocer esa verdad y no dejarlos ahí, sino que debemos también acompañarlos en ese proceso. Pero también nos comprometemos con este reto de ser cristianos contagiosos, dando prioridad a las personas sin Dios, aquellas personas que no conocen a Cristo. Y uno de los valores de nuestra iglesia es que valoramos a las personas como lo más importante en el reino de Dios. Y nuestro enfoque como cristianos contagiosos deben ser las personas. Podemos hablarles de Cristo, tú que estás allí en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el parque, en el bus, en un restaurante, etcétera. Podemos hablarles de Cristo, démosle prioridad a esas personas que están sin Dios. Y esto lo podemos hacer todos como iglesia, todos podemos ponernos la camiseta. Pero hay otra característica importante de una iglesia contagiosa y la tiene nuestro pastor Alfonso. Claro, Ronald, y es que la forma en que podemos comprometernos es siendo parte de una estrategia global, entendiendo que la Gran Comisión no es todo. El reino de Dios es más que la Gran Comisión, y en el caso nuestro pertenecemos a una denominación que está en más de 200 países que se llama las Asambleas de Dios, y ellos tienen una estrategia global de la cual nosotros somos parte. Y su nombre es MM33. Tienes que irte familiarizando con eso. MM en números romanos es 2000 y 33, 2033. ¿Por qué creemos que en el 2033 se cumplen 2000 años en que Cristo resucitó y regresó al cielo? Y como Asambleas de Dios en el mundo, para ese año 2033 tenemos una meta. Y la meta es, óiganlo, tener 1.000.000 de iglesias de las Asambleas de Dios y tener 100 millones de cristianos de las Asambleas de Dios. Imagínense, si otras denominaciones tienen una meta similar, vamos a impactar el mundo. Nosotros somos parte de esta estrategia global. Por eso decimos, su mandato, o sea, la Gran Comisión, es nuestra misión. ¿Qué tal si lo escribes en el chat? Su mandato, nuestra misión. Pero Ronald, ¿qué hacemos con aquellos buscadores? Yo llamo buscadores aquellas personas que por curiosidad o por la labor de un cristiano contagioso se acercan a nuestra iglesia, bien sea a un culto dominical o a un grupo pequeño. ¿Qué hacemos con esos buscadores? Yo creo que mi paz, lo que debemos hacer es responder sus preguntas, aclarar sus dudas, porque hay mucha gente que quiere buscar a Dios y uno de los grandes temores que enfrentan quienes buscan a Dios es que les pidan que se comprometan a algo que no entienden o con lo que no están de acuerdo. Por ejemplo, hace poco una joven de la iglesia me llamó y me dijo, pastor, no me siento segura para el bautismo, y me pidió que le aclarara las dudas. Pues por supuesto yo me tomé el tiempo de hablar con ella y explicarle, darle tiempo y luego seguir con el proceso de discipulado. Para la gracia del Señor, por la gracia del Señor, el lunes pasado se bautizó allí junto con otras personas en la mesa, donde tuvimos una actividad muy bonita, muy recreativa. Por eso estoy quemado del sol de tanto
de tanto jugar fútbol, pero también hicimos la tarea de ganar personas para Cristo. Porque es normal que las personas tengan dudas y tengan temores cuando están iniciando su fe. Por eso debemos valorar esas preguntas. De pronto no sale, ay, ya me ven a salir con estas preguntas, ya le he explicado, ya le he hablado. No, debemos responder a esas inquietudes lo más acertado posible. La Biblia nos dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, nos advierte que sometamos todo a prueba y nos aferremos a lo bueno. Amada iglesia, debemos preocuparnos por la verdad más que nadie, puesto que nosotros adoramos al Dios de la verdad y Él nos manda a estudiar esa verdad, a conocerla, para que de esa manera podamos enseñar también, que lo aprendamos de nuestra propia cuenta y ser respuesta a aquellos que buscan de Dios. Pero ¿cómo más podemos comprometernos con este reto de cristianos contagiosos, Paz? Pues creo que la forma más efectiva es ser modelo, es ser ejemplo. De nada nos vale a nosotros como pastores o como líderes o coordinadores estar hablando de esto si no lo modelamos. Tenemos que modelarlo. Nosotros tenemos que ser los primeros en ser contagiosos, tener una visión contagiosa, capacitar a otros, ilustrarlos, modelarlos. Entonces, es importante, pero hay algo más, y es invirtiendo todos nuestros recursos en las personas. Ojo, si esta es la meta de la vida, si esto es lo más importante, si por esto al terminar nuestra carrera en la tierra se nos va a pedir cuentas, pues no podemos ahorrar. No nos vamos a llevar nada, así que lo mejor es invertirlo. Yo no me voy a llevar nada de lo que tengo, así que lo mejor es invertirlo. ¿En quién? En personas. ¿Habrá alguien en el cielo gracias a ti? ¿Habrá alguien que cuando tú mueras y llegues a la eternidad te va a dar la bienvenida? ¿Habrá alguien? El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 14, dice: por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, es decir, el regreso de Cristo, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. La meta de la vida debe ser servir a los propósitos de Dios. Esta vida no es la verdadera vida. Esta vida es la preparación para la verdadera vida. Y yo a veces pienso cuando me toque llegar a la eternidad, en las personas que me van a dar la bienvenida. Pienso en mi suegrita, Nina, en mi padre, en Rafa, en tantos hermanos de nuestra comunidad que se nos adelantaron y que probablemente ese día me van a decir: bienvenido, bienvenido. Yo no sé si me dirán pastor o hermano, qué, pero bienvenido. Así que ánimo. ¿Habrá alguien en el cielo gracias a ti? El apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, dice que todos los deportistas, todos, se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Pero nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. ¡Ojo! No vaya a ser que estemos corriendo la carrera equivocada. La meta de nuestra vida es Cristo. La meta de nuestra vida
es estar con Cristo, ser como Cristo y llevar personas a Cristo. Ronald, terminemos esta reflexión y hagamos una oración para que toda esta iglesia sea una iglesia de cristianos contagiosos. Así es, mi pastor. Bueno, ya hemos llegado a la parte final de esta enseñanza de cómo ser cristianos contagiosos. Los que hemos decidido seguir a Cristo, podemos llegar a la conclusión de que no hay nada más importante que ganar a la gente para Él. Por eso debemos esforzarnos. El Señor nos ha mandado a ser pescadores de hombres. Y así como le dijo al hermano Andrés, a Pedro, hoy nos dice a nosotros ser pescadores de hombres. Ya por la gracia de Dios, por lo que Él hizo, nos ha ganado, somos salvos, pero hay mucha gente que todavía necesita de personas como tú, como yo, que los contagien con el amor, con el evangelio, que podamos ser más como Cristo y que más personas lleguen a sus caminos. Por eso, invirtamos nuestro tiempo para vivir para el propósito de Dios. Invirtamos nuestra vida, invirtamos nuestros recursos, invirtamos nuestros dones, nuestros talentos, todo lo que tenemos para la extensión del reino de los cielos. Y vamos a terminar con esta frase para que la guarden allí en su corazón, para que la anoten por allí. Hacer del mandato de Cristo nuestra misión traerá a muchos a la verdadera salvación. Hacer del mandato de Cristo nuestra misión traerá a muchos a la verdadera salvación. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias en esta noche por este gran privilegio, Señor, que me has dado al lado de mi pastor Alfonso de compartir esta enseñanza a la iglesia. Te pedimos que sea, Señor, una enseñanza que podamos poner en práctica, que podamos ser cristianos contagiosos, que podamos estar llenos del Espíritu Santo y de esa forma impartir tu amor a través de tu palabra, a través de los diferentes medios y métodos que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a ser intencionales con las personas que tenemos a nuestro alrededor, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con las personas con las cuales compartimos, Señor, en el trabajo, en el estudio, donde vayamos. Ayúdanos a impartir tu amor, Señor, a las generaciones. Dale fuerza a esta iglesia. Permite, Señor, que venga un avivamiento, Señor, de personas comprometidas, personas que tengan, Señor, ese sentir, ese ADN de hacer discípulos y puedan venir tiempos, Señor, en donde no quepan personas de tantos discípulos, Señor, que se logran. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Gracias por permitirnos aprender algo más. Permítelo poner en práctica en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi paz, qué alegría poder compartir con usted este tiempo tan lindo, un reto muy lindo para mí. Bueno, gracias. Y como le decíamos ahí en la sede de patio, el crack. Gracias, crack. Y pues que siga haciendo goles ahí en Quipile. Cada gol es alguien que se convierte y se bautiza. Un saludo grande a Catalina y a estos dos hermosos hijos y a toda esta linda iglesia. Claro que sí, mi paz.